En este video vamos a hablar sobre el marco conceptual de la información financiera. El marco conceptual es el conjunto de enunciados, definiciones y normas que permiten la orientación y operación del proceso contable, desde el reconocimiento de los hechos hasta la revelación de información útil y confiable en la presentación de los estados financieros. El propósito del marco conceptual no constituye una norma, sino que provee una guía en la preparación y presentación de los estados financieros. Por su parte, el alcance se aplica en la preparación de estados financieros de propósito general para todas aquellas unidades económicas de servicio, comercio, manufactura o gubernamentales, todas aquellas que no tienen que hacer una rendición de cuentas públicas. En el marco conceptual de la información partimos de los estados financieros, los cuales tienen unos usuarios y sus necesidades puntuales, unos objetivos y características cualitativas. Los estados financieros se vinculan con las hipótesis fundamentales o las axiomas de la contabilidad. Cada uno de los estados financieros posee elementos esenciales, los cuales permiten el reconocimiento y la medición. Empecemos hablando sobre los usuarios y sus necesidades. Con anterior mencionábamos que existen múltiples usuarios de la información contable, ya sean internos o externos. Dentro de ellos mencionábamos a los inversionistas y propietarios, los financistas y proveedores, los fiscalizadores, los clientes, empleados, el gobierno y sus organismos, los usuarios indirectos, entre otros. El objetivo principal es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas. Las características cualitativas que deben poseer los estados financieros son: relevancia. La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión, incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. Fiabilidad. Los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende presentar. Para hacer una representación fiel, perfecta, una descripción tendría 3 características: ser completa, neutral y libre de error. La comprensibilidad implica la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa para que todos los usuarios puedan comprender, siempre que estos tengan un conocimiento básico sobre contabilidad, conocimiento sobre el giro del negocio o la aptitud para estudiar al respecto. Finalmente, la comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas, así como entre estados financieros puntuales de un periodo a otro. Dentro de los estados financieros podemos mencionar el estado de flujo de efectivo, el estado de situación financiera o balance general, el estado de cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros, el estado de resultados integral,
y el estado de situación financiera comparativo. Las hipótesis fundamentales o axiomas de la contabilidad son la base contable, que puede ser efectiva o acumulativa. Hablamos que una base es efectiva si los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurren, mientras que una base contable acumulativa o de vengo es aquella en donde los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurran, con independencia de la fecha de su pago o su cobro. La segunda hipótesis es el negocio en marcha, o también conocido como empresa en funcionamiento. En este caso, los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. La tercera hipótesis es entidad contable. Se dice que todas las entidades poseen una identidad única y que ninguna unidad contable es igual a otra. Medición económica. Hablamos de que para hacer la medición de las transacciones, estas deben ser identificables, separables y cuantificables. Además, la medición en términos de dinero, que implica que todas las transacciones deben ser expresadas en función de un medio común de intercambio. Nuestra ley establece que las cuentas se asentarán en colones o dólares de Estados Unidos. Período implica que la vida de toda unidad económica se divide en periodos similares. Estimaciones. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. Finalmente, la importancia relativa indica que se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y en consecuencia no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. Los elementos de los estados financieros. Los estados financieros que involucran la representación de la situación financiera de las entidades económicas incluyen los elementos activos, pasivos y patrimonio, mientras que los elementos de los estados financieros vinculados con los resultados de la unidad económica son ingresos, costos y gastos. El reconocimiento implica que todos los registros contables son reconocidos y se expresan en forma de una partida. Finalmente, la medición corresponde a determinar el valor o importe el cual se le asignará a una partida de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto al momento de efectuar su reconocimiento. Estos, por lo general, se expresan como costos. Hablamos del costo histórico, el cual establece que solo debe registrar un activo, pasivo o inversión de capital a su costo de adquisición original. Valor razonable. Es por el que puede ser comprado un activo financiero o liquidado un pasivo en una fecha concreta entre dos partes, comprador y vendedor, independientes entre sí y expertas en la materia, y que saben actuar de manera libre y prudente en condiciones de mercado. El costo corriente refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo.
El valor realizable o valor de liquidación es el costo que se obtendría por una unidad económica en el caso de que ésta cesase su actividad, vendiese sus activos, saldase su deuda y repartiera el dinero entre sus accionistas. Finalmente, el valor presente es el costo que resulta de expresar los flujos futuros de entrada y salida a la fecha actual, deduciéndosele una tasa de descuento.